nos va a interesar la variación de la función, lo que se llama el cociente incremental. Entonces, ¿qué se llama cociente incremental? El cociente incremental justamente es hacer el cociente entre la variación de la función, entre dos puntos cercanos x0, o x0 y otro punto cercano, y la variación en el dominio. Es decir, uno dice, bueno, tengo f de x0 más h menos f en x0 sobre x0 más h menos x0. Eso es lo que se llama cociente incremental. Es decir, incremento con un h al x0, y entonces voy a hablar de f de x0 menos f de x0. Esa es la variación de la función cerca de x0. Y ahora, ¿cómo se incrementa el intervalo? Es decir, ¿cómo se incrementan las abscisas? Y bueno, va a ser x0 más h menos x0. Entonces, la idea, esto, lo de arriba, normalmente se llama delta f, porque es lo que cambia la función, es costumbre llamarlo delta, ¿no? Y lo que cambia la x es delta x. ¿Está bien? Entonces, a uno le interesa, que acá en este caso sería f de x0 más h menos f de x0 sobre x0 más h menos x0, se dan cuenta que esto es h. Entonces, lo que me va a importar es el comportamiento de la función, o de este cociente incremental, cuando h es cada vez más chiquito. Y eso es lo que se llama la derivada, ¿no? Entonces, la derivada en el punto x0 f de x en x0 es el límite para h tendiendo a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h. También, si uno le dice que es el límite para delta x tendiendo a 0, porque esto es obviamente la diferencia entre dos valores de x, entonces eso muchas veces se dice que esto es el límite para delta x tendiendo a 0 del cociente incremental. El cociente incremental es f de x más delta x menos f de x. Si llamo a esto, lo llamo delta x, entonces va a ser f de x0 más delta x menos f de x0 sobre delta x. Y el límite para delta x tendiendo a 0. Muchas veces uno habla de la función derivada. Es decir, vamos a ver que si tomamos un punto arbitrario, esto me va a dar una función, y esa es lo que se llama la función derivada de una determinada función. Entonces, ¿qué pasa para algunas funciones con esta expresión? ¿Qué es lo que nos va a pasar? Bueno, entonces la idea es estudiar la variación de distintas funciones y van a ver lo que nos va a pasar, ¿no? En algunas cosas vamos a obtener algo que ya en realidad sabíamos. Supongamos que tienen una función igual a 3x más 1. Esa función, cuando ustedes la dibujan, ¿qué es eso? Igual 3x más 1. ¿Cuál es la gráfica de esa función? ¿Qué me va a dar? Una recta. Una recta. Entonces, para x igual a 0, para x igual a 0 vale 1, ¿no? Para x igual a 0 vale 1.
para x igual a 1 vale 4. Para x igual a 1 vale 4. Bueno, entonces vamos a calcular, por ejemplo, la derivada de esta función vamos a calcular cómo varía esta función cercano a x igual a 1. Entonces va a ser, primero vamos a calcular el cociente incremental en x0 igual a 1. Va a ser 3, yo escribo todo, sería 3 por x0 más 1 menos 3 por x0 más h, si quieren, más 1, así llamo el incremento, menos 3 por x0 más 1. Fíjense que es f de x0 más h, entonces donde diga x hay que poner x0 más h, sobre h. Eso es el cociente incremental. A ver, ¿qué nos da ese cociente incremental? Después vamos a tomar el límite para h tendiendo a 0. Bien. Entonces esto es 3x0 más 3h más 1 menos, acá voy a tener que cambiar el signo porque hay una suma precedida por un menos 3x0 menos 1 sobre h. Tienen 3x0 sumando, 3x0 restando, se van. Y tienen un 1 sumando y un 1 restando, se van. Y entonces, el cociente incremental, que es la diferencia de lo que vale la función en el punto incrementado menos lo que vale la función en el punto sobre el incremento, que es h, en nuestro caso, si lo llamé, va a ser 3h sobre h. Y 3h sobre h, eso vale 3. Entonces vamos a tener que tomar el límite para h tendiendo a 0, porque eso es lo que quiero, del cociente incremental, que es escribir esto, ¿no es cierto?, que sería la función evaluada en x0 más h. Si esto se llama f de x, lo que hicimos fue f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Esta cuenta nos dio 3. Entonces el límite, ahora tomo el límite para h tendiendo a 0 de ese cociente incremental, que es el límite de 3, y el límite de una constante es la constante. Bueno, ¿qué tiene que ver ese número 3? ¿Quién es en la recta? La pendiente. Es la pendiente de la recta. ¿No? Es decir, que fíjense que calculamos la función, ¿no?, en cualquier x0. Si yo quisiera en 1, si la hubiera querido en 1, ¿qué hubiera tenido que hacer? Hubiera hecho que mi idea era hacerla en 1 y después bien, y bueno, hice todo junto. Fíjense que si ahora lo hubiéramos hecho en el 1, para que quede claro, hubiera sido 3 por 1 más h más 1 menos 3 por 1 más 1 sobre h. Bueno, entonces les quedaba 3 por 1
acá aplicamos distributiva, ¿no? Hubiera sido 3 por 1 más 3h más 1 menos 3 por 1 menos 1 sobre h. Este con este se va, y 1 con 1 se va, y les quedaba, por supuesto, 3. Y ahora tomaban el límite para h teniendo a 0 de 3 y le daba 3. Entonces, alrededor, esto que está queriendo decir, que alrededor del x igual a 1, para valores muy próximos a el 1, la función varía en 3. Bueno, pero recién, que yo no reemplacé la x0 por 1, me dio que siempre varía 3. Y eso justamente es la pendiente de la recta. ¿Eso qué implicancia geométrica tiene? Vamos a mirar ahora otra función. Vamos a mirar otra función conocida por ustedes, por ejemplo. Y igual, por ejemplo, x al cuadrado menos 4. Vamos a dibujar esa función. Si ustedes piensan que estudiaron con esto, esto es lo mismo que tener x al cuadrado igual a menos, y este x cuadrado lo paso para acá, el menos 4 lo dejo acá, menos 4, ¿no? Es decir, que esto es x al cuadrado igual a menos y más 4. ¿Está bien? Entonces, pensando en lo que ustedes conocen, esto es lo mismo que tener x menos 0 al cuadrado igual a menos y más 4. Esto representa una parábola con vértices en 0, menos 4, y que viene para abajo. Entonces, para x igual a 0, hacemos la tablita a partir de acá, para que vean que esto es les va a dar una parábola, ¿no? Con vértice en 0, menos 4. Entonces, si hacen la tablita, para x igual a 0 y vale menos 4. O sea que ya sabíamos que es el vértice de la parábola. Para x igual a 1, bueno, es una parábola de eje paralelo al y que pasa por el vértice que es el 0 menos 4. La parábola va a ir para abajo, porque cuando yo la escribí, bueno, no sé para qué lo borré, es decir, esto me queda x al cuadrado igual a y más 4, perdón, va para arriba, ¿no? No sé cómo despejé. X cuadrado queda acá, este pasa acá, y más 4, el vértice está aquí, qué lástima, bueno. Y entonces, el vértice es el punto 0,4, que esto es lo mismo que tener x menos 0 al cuadrado, igual a 1 por y más 4, ¿no? El vértice es 0 menos 4, ¿de acuerdo? Y la parábola va a ir para arriba porque 4c es positivo, por lo tanto c es positivo. Bueno, entonces para x igual a 1, esto va a ser 1 al cuadrado menos 4, es decir, va a valer menos 3. Para menos 1 va a valer lo mismo, porque es menos 1 al cuadrado menos 4, le da menos 3. Entonces para 1 y menos 1 da menos 3.
para más menos 1, entonces, nos da menos 3. Porque el eje de simetría es el eje Y, justamente. Para más menos 2, ¿no? Va a ser 2 al cuadrado menos 4, o menos 2 al cuadrado. Entonces 4 menos 4, 0. Entonces para 2 y menos 2 vale 0. Bueno, ese es el dibujo de la función. Ahora vamos a buscar, por ejemplo, alrededor del número 2, ¿qué pasa con la función x igual a 1, por ejemplo? X igual a 1, ¿qué pasa con la variación de la función? Entonces, supongamos que tomamos un delta relativamente grande. ¿Está bien? Entonces, la idea es que para 1, en el x0 igual 1, este es mi x0, es igual a 1. Entonces, para x0 igual a 1, yo me preocupo por cómo varía la función incrementada en h y en el 1. Entonces, la idea es que voy a hacer el valor de la función en ese x0 más h, que sería 1 más h, menos lo que vale la función en h sobre h. Y a medida que el h se hace más chiquito, entonces, ¿qué pasa con los valores? Porque fíjense que x0 más h y f de 1 más h va a ser un valor, ¿no? Menos f de x0, que en este caso sería 1, va a ser un valor. Entonces va a ser la diferencia entre dos números reales sobre ese número que es el incremento, que es h. Entonces me estoy preocupando cómo varía la función en dos puntos cercanos sobre el incremento. ¿Y qué es el incremento? La diferencia entre 1 más h y 1. Ese es lo que llamamos el incremento delta x o h, como quieran llamarlo. Entonces, después tomaremos el límite para h tendiendo a 0 de eso. Entonces va a ver esta diferencia entre lo que vale f en 1 y f en 1 más h. Hacemos después, esto va a dar una recta. Si hago pasar una recta por la función en este punto y en este punto, ¿está bien? Si pienso en este punto de coordenadas, ¿quién es este punto? Y ese punto tiene coordenadas 1 más h, f de 1 más h. Esto es un punto. Esto es un valor. Entonces, esto es un punto del plano. Y hay otro punto del plano que es 1, f de 1. Otro valor. Entonces, estoy buscando la recta que pasa por estos dos puntos. Esa recta va a ser esta que estoy trazando acá, que es lo que uno dice que es una recta secante a la curva, en este caso, ¿a qué curva? A la parábola. Entonces voy a mirar cómo esa recta secante se va achicando. ¿En qué sentido se va achicando? Se va haciendo más cerca estos puntos cuando h tiende a 0, entonces esa recta se va a transformar en lo que uno llama tangente. Entonces, es por eso que ¿quién nos dio en el ejemplo anterior? La derivada. Y la derivada nos dio 3. Y se acuerdan que la recta era igual a 3x más 1. Y justo esto es lo que nosotros, sin haber hablado antes de
derivada, habíamos dicho que eso era la pendiente de la recta, y la pendiente de la recta era la tangente del ángulo que formaba la recta con el eje positivo de las X. Es decir, que si nosotros dibujáramos una recta tangente a esta recta, es esta propia recta. ¿Mm? Entonces, ahora, ¿qué nos va a pasar en este ejemplo? Bueno, vamos a buscar la derivada, es decir, vamos a buscar el cociente, primero vamos a buscar el cociente incremental. F de x0 más h menos f de x0 sobre x0 más h menos x0. Eso es el cociente incremental, es decir, esto da h. Ahora, ¿para qué punto? Y bueno, yo lo quiero para x0 igual a 1. Entonces, va a ser, en lugar de x, voy a poner 1 más h, porque va a ser f de 1 más h menos f de 1 sobre, esta cuenta sería 1 más h menos 1, esto es h, denominador es h. ¿Qué es lo que tenemos arriba? Y en el numerador es, en lugar de escribir x, acá van a tener que escribir 1 más h al cuadrado, menos 4, porque eso es lo que vale la función, ¿no? En lugar de x va 1 más h. Entonces es 1 más h al cuadrado menos 4. Menos la función donde en 1, menos f de 1. Es decir, va a ser f de 1, que es f de 1, y es 1 al cuadrado menos 4. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un binomio elevado al cuadrado, o sea que hay que elevar ese binomio al cuadrado. Va a ser el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, que es h, más h cuadrado menos 4, que es lo que tengo en el corchete, menos, ahora este paréntesis. No hice la cuenta a propósito, entonces acá van a tener menos 1 más 4, porque hay un menos adelante del paréntesis. Entonces fíjense que este 1 con este 1 se cancelan, y después les queda 4, con este 4 también se cancelan, porque son opuestos entre sí. Y esto queda dividido h. Entonces les queda 2h más h cuadrado sobre h. Entonces voy a distribuir el h del denominador. Distribuyo el h del denominador en la suma, porque ha quedado 2h más h cuadrado dividido h. Entonces va a ser 2h sobre h más h cuadrado sobre h. Eso da 2 más h. ¿Bien? 2h dividido h, h cuadrado dividido h, h. Esto da 2 y esto da h. Bueno, entonces ahora hicimos el cociente incremental y ahora tenemos que tomar el límite de ese cociente incremental. Es decir, vamos a tomar el límite para h tendiendo a 0 de 2 más h. Y cuando h tiende a 0, esto es constante y esto tiende a 0. Por lo tanto, esto nos da 2. ¿Está bien? ¿Entendido lo que hice? Sí, ahí cuando después tenemos que probar con h, siempre hay que hacer el límite de h si tiende a 0. Exactamente. En la derivada, vos lo que estás buscando es el límite de ese cociente incremental
¿Y qué es el límite del cociente incremental? Es cuando el incremento se hace cada vez más chiquito. Entonces, el incremento tendiendo a 0. Si lo llamamos h el incremento, va a ser h. Si lo llamamos delta x, el delta x es el que tiende a 0. Es decir, estás buscando cuando la curva, cuando esto se hace cada vez más chiquito. ¿Está bien? Entonces, eso, cuando se hace cada vez más chiquito, es cuando la recta esta cada vez se pega más, digamos, cuando, ¿qué sería? Acá uno tendría, bueno, si uno ampliara, ¿no es cierto?, la unidad, para verlo mejor, acá tendría el 1, y acá supongamos que tendríamos el 1 más h. Entonces, la función aquí vale esta expresión. Entonces, cuando h cada vez se hace más chico, entonces cada vez vos te vas a aproximar, si el h cada vez se hace más chico, te vas aproximando al 1. Entonces, esta curva que antes pasaba por estos dos puntos, que estaban un poco lejanos en mi dibujo, ahora cada vez se van aproximando más. Entonces, la idea es que vos te estás aproximando, esta recta secante que pasaba por esos dos puntos que habíamos dibujado, se va haciendo más se va transformando en la tangente. Y la pendiente de la curva tangente, de la recta tangente, es justamente la derivada. Fíjate que en la recta que hicimos hace un momentito, la derivada justamente nos dio la pendiente de la curva. La pendiente de la recta, ¿no? Bueno, ahora, esto que pasó en este punto x1, en realidad va a valer para cualquiera. Si uno piensa en un x0 cualquiera, si en lugar del 1 tomo un x0 cualquiera que esté en el dominio, ¿qué me pasa acá? Y sería f de x0 más h menos f de x0 sobre h, ya que x0 más h menos x0 me va a dar h, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es f de x0 más h? Va a ser x0 más h al cuadrado menos 4, eso es f de x0 más h. En lugar de x tengo que poner x0 más h, entonces va a ser x0 más h al cuadrado menos un 4, menos f de x0. ¿Y qué es f de x0? Y f de x0 es x0 al cuadrado menos 4 sobre h. Entonces, hay que aplicar binomio al cuadrado, x0 al cuadrado, más el doble producto de x0 por h, más h cuadrado, menos 4, y a eso le voy a restar x0 al cuadrado, y menos menos más 4. Entonces, x0 cuadrado con x0 cuadrado se cancelan, son opuestos. Menos 4 y 4 se cancelan. Y acá les ha quedado 2x0 h sobre h, voy a distribuir el denominador, más h cuadrado sobre h. ¿Bien? H y h se cancelan, entonces les va a quedar 2x0 más h. Ese es el cociente incremental en un x0 cualquiera. Si ahora tomamos el límite para h tendiendo a 0 de este cociente incremental, ahora se toma el límite para h tendiendo a 0 de ese cociente incremental, que nos ha dado 2x0 más h. Fíjense que esto es constante respecto del h. 2x0 es constante respecto del h, porque lo que tiende a 0 es el h. Entonces esto va a dar 2x0.
En el otro caso nos dio 2, ¿por qué nos dio 2? Y nos dio 2 porque la x0 valía 1. En cambio, si ahora lo tomo en un punto cualquiera x0 que esté en el dominio de la función, y el dominio, esta función, acuérdense que tenía dominio todos los reales, o sea que para todos los reales esto anda bien, entonces nos da 2x0. Bueno, ¿esto cómo va a ser? Y bueno, va a ser más complicado cuanto más complicada sea la función. Bueno, esta es una de las funciones más sencillas y que nosotros sabemos calcularle rápido en los valores de la función y hacer las cuentas, ¿no? Es decir, las rectas vemos que no hay ningún inconveniente en hacer la evaluación y en las parábolas cuadráticas tampoco. Ya en las cúbicas van a tener que hacer un binomio al cubo y no está mal la idea, lo podemos hacer, ¿eh? Para que vean lo que va a pasar. Supongamos que tienen la función igual x al cubo más 3. ¿Está bien? Esas las sabíamos dibujar, ¿no? Entonces, para x igual a 0, esto vale 3. Y después, para 1 nos va a dar 4, y para menos 1 nos va a dar 2. Y se acuerdan que era que acá tenía una curvita, más o menos así era la parábola cúbica, ¿no? Bueno, entonces ahora queremos calcular la derivada en algún lugar. ¿Está bien? Bueno, entonces pensemos en un x0 cualquiera del dominio. El dominio de esta función es todos los reales. O sea que podemos tomar cualquier x0 real, va a estar en el dominio de esta función. Entonces, ¿qué va a hacer? Y va a ser, vamos al cociente incremental, f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Eso es el cociente incremental. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? x0 más h hay que ponerlo en lugar de la x. Entonces va a ser x0 más h al cubo menos 3. Eso es la función en x0 más h. Menos la función en el punto. Es decir, menos la función evaluada en x0. ¿Qué es eso? Y es x0 al cubo más 3. Sobre h, ¿sí? Que En la primera parte dice x0 más h al cubo menos 3. ¿Más 3? es más 3, perdón. ¿Eso me querías decir? Sí, no entendía porque había puesto. No, porque me equivoqué. Nada más que miré mal. En la otra miré bien. Gracias. Bueno, entonces, ahora hay que acordarse que da a más b al cubo. A más b al cubo es a al cubo más 3a al cuadrado b más 3ab cuadrado más b al cubo. Entonces un binomio al cubo tiene esa forma, ¿no? El cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el segundo al cubo. Entonces, esa es la dificultad que va a tener este ejercicio. Entonces va a ser x0 al cubo más 3 veces x0 al cuadrado por h más 3 veces x0 por h cuadrado más h al cubo. Eso es x0 más h al cubo. A eso le tengo que sumar 3 porque dice la función.
Y le tengo que restar lo que dice acá. Que le tengo que restar x0 al cubo más menos 3 sobre h. Entonces acá tienen x0 al cubo con x0 al cubo, chau, se fue. Y después tienen más 3 con menos 3, también se cancela. Y ahora hay que dividir por h. Todo esto lo vamos a dividir por h. Entonces voy a, como hay una suma dividida h, voy a distribuir el denominador. Entonces va a quedar 3x0 cuadrado, h dividido h, se cancela, y después va a quedar 3x0 por h. Al dividirlo por h, h cuadrado dividido h es h. H al cubo dividido h va a ser h cuadrado. Eso es haber dividido por, primero simplifiqué y después dividí por h los términos que tenían h, ¿no? Que son este y este, que es lo que había quedado. Entonces quedaba 3x0 cuadrado por h. Al dividirlo h me da 3x0 al cuadrado. 3x0 por h cuadrado al dividirlo h me da 3x0h. Y h al cubo dividido h da h cuadrado. Bueno, a esto hay que tomar el límite para h tendiendo a 0. Entonces, si ahora tomamos el límite para h tendiendo a 0 de esta expresión, se dan cuenta que esto es constante respecto de x0. Perdón, respecto de h. Entonces ahora tomamos el límite para h tendiendo a 0 del cociente incrementado, que me ha quedado 3x0 cuadrado más 3x0h más h cuadrado. Esto, cuando h tiende a 0, tiende a 0. Esto también tiende a 0 y esto es constante respecto de h. O sea que esto nos da 3x0 al cuadrado. ¿Sí? Sí, Ese es el mecanismo. no, con la formulita ya sale. ¿Cómo? Siempre con la formulita ya sale, siempre le prestaba atención nomás. Sí, sí. Va a ser complicado o sencillo, dependerá de la función. Bien. Entonces, ahí en el apunte se les presentan algunos límites, o perdón, algunas derivadas, y vamos a mirar un poco en general. Fíjense lo siguiente. Vamos a mirar las dos, o mejor dicho, los tres ejemplos que di. Teníamos una función igual 3x más 1. Después tuvimos una función que no me acuerdo qué era, si era x al cuadrado más 4 o menos 4, no recuerdo. Y ahora puse esta. Entonces, la derivada de esta función, de este ejemplo, la derivada nos dio 3. Pero si lo hubiera tomado en un x0 cualquiera, también nos daba 3. Entonces, acá la derivada, vamos a escribirlo así. Vamos a poner una D. Derivada. Con esta D estoy significando derivada, no piensen en un operador por ahora. La derivada de 3x más 1 nos dio 3. En cualquier punto nos daba 3. La derivada de esta, de x al cuadrado más 4, nos dio 2x0.
Y la derivada de este ejemplo es x al cubo más 3, nos dio 3x0 al cuadrado. Bueno, entonces, lo que nosotros vamos, esto en x0, se pone muchas veces así, evaluada en x0, evaluada en x0, nos da esta expresión. Entonces, vamos a mirar, lo que pasa que acá, yo no sé, nosotros no lo vimos, pero alguno puede mirar lo siguiente, que es, ¿qué pasa cuando uno tiene una expresión y igual x a la n? Y ver qué pasa con esa derivada. El problema está en lo que yo hice hace un momentito. Es decir, porque el cociente incremental para esta función va a ser f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Entonces, pero primero vamos a mirar qué es esa diferencia y después vamos a dividir por h, que es lo menos complicado. Entonces, f de x0 más h menos f de x0 va a ser x0 más h a la n menos f de x0, que es x0 a la n. Ahora, esto hay que conocer el desarrollo de un binomio elevado a la n. Nosotros sabemos el desarrollo de un binomio, ustedes no tienen problemas, se supone, en el desarrollo de un binomio elevado al cuadrado, al cubo, a la cuarta, etc. Para un binomio a la n, pueden buscarlo. Yo no tengo ningún inconveniente. Lo pueden buscar, por ejemplo, en el libro de Mate 1, en el apunte de Mate 1 que yo les puse, o en el libro ese que les hemos recomendado, el de Natalia Ferre, Gali y Guzmán. Ahí tienen lo que es un binomio a la n. Entonces, un binomio elevado a la n, digamos, vamos a escribirlo en general, a más b a la n, es de la forma a la n más unos números, que los voy a escribir así. Bueno, voy a escribir es la fórmula de Newton de un binomio a la n, sería la suma desde k igual 0 a n, combinaciones de n tomados de acá, a la n menos k, b a la k. Bueno, entonces, los CNK es n factorial, son los que trabajamos en combinatoria, cuando vimos Mate 1. N menos k factorial, k factorial. Entonces, cuando k vale 0, esto da 1. Combinaciones de n tomadas de a 0 va a ser n factorial sobre n menos 0 es n factorial, y 0 factorial por definición es 1, por lo tanto esto da 1. Entonces acá les va a quedar, si separo el primer término, les va a quedar a la n, más, después va a venir
combinaciones de n tomadas de A1. Combinaciones de n tomadas de A1 da 1. Va a dar n, quiero decir, n factorial dividido n menos 1 factorial, 1 factorial, simplificando el factorial de n con el factorial de n menos 1, esto da n. Entonces va a quedar más n, acá queda a la n menos 1 por b más, y en todos los otros va a aparecer el b a una potencia mayor. Acá va a quedar combinaciones de n tomado de A2, a la n menos 2 por b al cuadrado, y así siguiendo hasta que termina en combinaciones de n tomados de n, que eso es 1, b a la n. Esa es la expresión. Entonces, si ustedes tienen x0 más h a la n, va a quedarles x0 a la n más n veces x0 a la n menos 1 por h más combinaciones de n tomado de A2 por x0 a la n menos 2 por b, en este caso sería h al cuadrado, más, y el h va subiendo en potencia, el x0 va bajando en potencia hasta que terminan en h a la n. Eso es x0 más h a la n. Bien. A esto, la demostración de que un binomio a la n es esto, ya les dije dónde la pueden encontrar. Entonces, x0 más h a la n es esta expresión. Y le van a restar x0 a la n. Entonces, vamos a hacer x0 más h a la n menos x0 a la n. ¿Se dan cuenta que se va casi todo? Se va casi todo. Lo único que se va es esto. Entonces le queda n x0 a la n menos 1 por h más un número por x0 a la h menos 2, a la n menos 2, perdón, por h cuadrado más, etcétera, más h a la n. Cuando hacen x0 más h a la n menos x0 a la n, se va esto y todo esto queda. Porque x0 a la n se va con este x0 a la n. Todo lo demás es otra cosa, no tiene x0 a la n, queda eso. Ahora, cuando hacen el cociente incremental, que va a ser esto dividido h, eso dividido h, en todos los términos, salvo el primero, que nos ha quedado ahora, el h está en potencias más grandes que 2, salvo en el primero que está en potencia 1. Entonces, cuando ustedes distribuyen el denominador, se van a ir, el h de acá se va, distribuyen el denominador, y les va a quedar n x0 a la n menos 1, h dividido h es 1, más combinaciones de n tomados de A2 por x0 a la n menos 2, y acá tienen h cuadrado dividido h, les da h. En el otro va a quedar h al cuadrado, etc. Todos estos tienen
tienen H. Todos estos términos tienen H. Entonces, como todos esos términos tienen H, y ahora, si nosotros tomamos el límite para H tendiendo a 0 de esto, y el H tendiendo, esto se ha transformado en esto. ¿Bien? Porque hemos restado y nos quedó esta expresión. Cuando dividimos por H, el primero solo se salva de no tener H, porque tenían una H a la primera, dividido H a la primera, les queda esto. Todos los demás términos tienen H. Es decir, que cuando ustedes tomen el límite para H tendiendo a 0 de esta expresión, que es esta, esto es constante respecto de H. Y todos los demás, como H tiende a 0, esos términos tienden a 0, entonces esto les va a quedar n por x0 a la n menos 1. Bien. Si ahora ustedes piensan, ¿qué me pasó cuando yo tenía la función y igual a 3x más 1? Esto no es lo mismo que tener 3x a la primera más 1. Cuando hice la derivada, me quedó. La derivada muchas veces la llamamos y', también es otra manera de escribir. Eso se entiende que es la derivada de y respecto de x. Me quedó 3. Y 3 es lo mismo que tener 3 porque esto es constante, ¿no? Y eso es 3 por x, bajar el 1 y tener x a la 1 menos 1. Y 1 menos 1 es 0. Y entonces me quedó x a la 0, que es 1, me dio nada más que el coeficiente. Bien, en ese ejemplo nos dio el coeficiente, nos dio 3. ¿Qué nos pasó cuando teníamos x al cuadrado menos 4? O x al cuadrado más 4, no me acuerdo. Bueno, no importa. Hicimos la derivada en cualquier lugar y nos dio 2 por x0. ¿Está bien? Bueno, fíjense que tenían x al cuadrado, ahora tienen un 2 abajo y acá tienen x0. Esto sería lo mismo que poner 2 por x0 a la 2 menos 1, ¿no? ¿Qué pasó recién cuando teníamos la cúbica? Teníamos x al cubo más algo. No me acuerdo. X al cubo más 3, me parece, o ese era el ejemplo. ¿Qué pasó cuando hicimos el derivado? Nos quedó 3 por x al cuadrado, porque lo hicimos en un x0. Es decir, bajó el exponente y nos quedó x0 elevado a 1 menos. ¿De acuerdo? Pregunto. Digamos, lo que habíamos hecho eran casos particulares de tener de tener una expresión y igual x a la n, ¿no? Pregunto si entendieron. ¿Entendieron? Sí. Bueno, ¿cuál es la dificultad que tuvimos acá con x a la n? Que hay que saber el binomio a la n. Yo les dije cuál era la fórmula del binomio a la n, ¿no? Eso después lo miran nuevamente cuando miran el video, pero lo que quiero que vean es que en todos los casos que habíamos hecho anteriores, nos pasa lo que pasa acá. En general, estamos con un n perteneciente a los naturales mayor o igual que 1. ¿Bien? Entonces, cuando uno va a derivar esta expresión, entonces va a darnos
n por x, si la evaluamos en x0, va a ser n por x0 a la n menos 1. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Uno puede definir la función derivada diciendo que la va a encontrar en un x cualquiera del dominio. Entonces ahí dice, bueno, entonces x0 es uno cualquiera del dominio, entonces va a decir, bueno, la derivada, la función derivada f de x y prima igual a f prima de x, así se anota, es pensar en cualquier x del dominio de la función y me va a quedar una función en x. Entonces, la derivada de y igual x a la n en cualquier punto del dominio y prima igual, son notaciones, chicos, nada más que eso. La derivada f' de x va a ser n por x a la n menos 1. Ahora, vamos a un caso particular que nos pasó sin darnos cuenta en esas funciones que yo les tomé. Pero bueno, lo vamos a generalizar. ¿No? ¿Qué pasa si la función es constante? ¿Qué pasa si la función es constante? Y yo estoy hablando que la derivada me da justamente la variación de la función en un punto cercano a uno en particular. Entonces, supongamos que tenemos la función y igual a 18. Bueno, no sé por qué tomé 18, que y igual 18 sería, acá tenés 18 y acá tendríamos y igual 18. Entonces, para cualquier x0 que se nos ocurra, la función vale 18. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que va a pasar? ¿Cuál va a ser la función entre x0 y x0 más h? ¿Cuál va a ser la variación de la función? Antes de hacer nada, pero ¿cómo va a variar la función entre 18 y 18 más h? H ¿Cómo? varía. H varía. ¿Va a variar h? Entre 18 y 18 más H. ¿Cuánto vale? ¿Cómo varía la función que es 18? La función es 18, ¿eh? Es decir, esto es f de x igual 18. En la recta igual 18. Es la función constante. Entonces, ¿cuánto vale f de x0 más h? ¿Cuánto vale f de x0 más h? ¿Cuánto vale f de x0 más h? Vicente, Juan. Si no pueden, escriban con el micrófono, escriban con el chat si no les anda el micrófono. ¿Cuánto vale la función? Si f de x es 18, ¿cuánto vale f en x0 más h? A ver, f en 2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale f en 2? No vale siempre 18 porque Bueno, vale 18. ¿Bien? es una regla. Bueno, por eso, f de x0 más h vale 18. Y f en x0 vale 18. Entonces yo les pregunto, ¿cómo varía la función entre x0 y x0 más h? Si la función es y igual 18, es decir, esto es f de x. ¿Cómo varía la función? No varía.
no varía. Es decir, que ahora cuando tomemos el límite, bueno, entonces, ¿qué pasa con f de x0 más h? Menos f de x0 va a ser 18 menos 18. ¿Está bien? Va a ser 0. Y entonces vamos a tomar f de x0 más h menos f de x0 sobre h va a ser 0 dividido h. Y eso es 0. Y ahora vamos a tomar el límite para h tendiendo a 0 de 0. ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto da el límite para h tendiendo a 0 del número 0? 0. 0. Y eso va a pasar para cualquier... Acá yo puse igual 18. Podría haber puesto igual 15, igual 17, igual 32, igual constante, cualquiera sea. Entonces, si la función es constante, es decir, f de x es una constante, ¿bien? Entonces, f de x0 más h menos f de x0 va a ser c menos c. Y entonces va a ser 0 dividido h, el cociente incremental. ¿No? El delta f es 0 sobre el h, que es delta h, delta x quiero decir. Entonces va a ser 0 sobre h, cociente incremental, vamos a escribirlo, es f de x0 más h menos f de x0 sobre h, va a ser 0 dividido h, es decir, 0, y si ahora toman el límite para h tendiendo a 0, les da 0. Es decir, que la derivada de cualquier función constante es 0. ¿Bien? Entonces, la derivada de cualquier función constante es 0. Es decir, y', para si la función es esto, o f', como quieran llamarla, va a ser 0. La función constante, la derivada vale 0. Entonces, algunas propiedades de la derivada que podemos decir, ¿no? Y después vamos a mirar algunas un poco más complicadas. Entonces, dentro de las listas de las derivadas que tenemos, podemos decir que si f de x es una constante, entonces y' o f' de x es 0. Si y es igual a x a la n, esta es nuestra f de x, entonces la derivada como función es n por x a la n menos 1. ¿Está bien? Para n natural, ¿no? Mayor o igual que 1. Bien. Estas son las que vimos. Bueno, a ver, algunas propiedades de la derivación. Voy a dar dos nada más. Sin demostración. Que si f, tenemos las funciones f de x y g de x, comparten el dominio, o en el dominio intersección de ambas, la derivada de f de x más g de x es igual a la suma de las derivadas, es decir, f' de x más g' de x.
Bueno, observen que en realidad, y si fuera de una resta es lo mismo, ¿no? Observen qué nos pasó hace un momentito. Cuando nosotros derivamos x al cuadrado más 4, me parece que era. Esa era nuestra y. La y' o f', nos quedó 2x. Ahora, esto también se puede interpretar como suma de dos funciones, ¿no? Esta ahí es la función f de x más g de x, donde f de x es x al cuadrado, g de x es 4, y la derivada de esta función nos quedó que era 2x, solamente 2x. Y eso uno lo podría interpretar como 2x más 0, ¿no? Ya que la derivada de una constante acabamos de ver que vale 0. Bueno, entonces, ¿qué pasa si tenemos que derivar un polinomio? Ahora, otra cosa, otra propiedad, que es fácil, pero que la podríamos también mirar un poquito, que es lo que nos pasó con la recta 3x. Que si tenemos f tiene derivada, entonces esto, por ejemplo, podría ser A, una propiedad B. Si tenemos una función que sea C por f de x, y prima va a ser C por la derivada de f. La constante sale afuera, decimos. Eso no es difícil de demostrar. Esta última es fácil de... La que estoy borrando también es fácil, pero esta es más fácil todavía de demostrar. Vamos a demostrar esta. Y si tengo una función que es una constante por algo que depende de x, va a ser c por la derivada de la función. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que hacer, supongamos que esto se llama g. Nos va a resultar más fácil. G de x. G de x es la constante por f de x. Entonces, la derivada de g va a ser aquello. Entonces, ¿qué es g de x? Es esto que está acá. Entonces, ¿qué es g de x0 más h menos g de x0? Pensemos en eso. Va a ser c por f de x0 más h menos g de x0. Y g de x0 es c por f de x0. Entonces, se dan cuenta que ustedes pueden sacar c, factor común, de f de x0 más h menos f de x0. ¿Está bien? G es esta expresión. Es c por f de x. Es una constante por una función. Eso es g. Entonces, ¿qué es g de x0 más h? Y bueno, va a ser c por f de x0 más h. Menos g de x0, que es, y eso es c por f de x0. Entonces, tienen c en los dos términos. Sacan c, factor común, ¿de qué? De f de x0 más h menos f de x0. Entonces, si ahora hacen el cociente incremental, es decir, van a dividir esto por h, van a dividir esto por h, van a dividir esto por h, entonces eso es lo mismo que tener c por, lo meto entre paréntesis, todo, el h acá, y me queda f de x0 más h menos f de x0
sobre h. Y si tomo el límite para h tendiendo a 0, esto es constante respecto de h y esto es la derivada de la función. Es decir, que la constante sale afuera, decimos. Entonces, fíjense que cuando nosotros derivamos la función igual a 3x más 1, era la recta, me parece que era 3x más 1, primer ejemplo, la derivada de esto nos dio 3. Y yo les digo que esto es lo mismo que tener 3, esta función es lo mismo que tener 3 por x más 1. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, y' iba a ser la derivada de 3x más la derivada de 1. La derivada de una constante es 0. Y la derivada de esto, la constante sale afuera. Entonces va a ser 3 por la derivada de x más 0. Y la derivada de x, como acá tienen x a la primera, va a ser 1 por x. ¿Está bien? Hay que aplicar esta fórmula. Esto es x a la primera, ¿eh? Entonces va a ser 3 por 1 que baja, x a la 1 menos 1. Esto es 0 y eso nos dio 3. ¿Está bien? Estoy justificando de otra manera el porqué el resultado. Entonces, ustedes ya están en condiciones de derivar polinomios. Este es un caso particular. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una función polinómica que sea esta. 4x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 2. ¿Cómo puedo pensar esta función? Esta función la puedo pensar como esta función g de x, si quieren, esta función h de x y esta función t de x. ¿Bien? Entonces, la derivada de una suma, les dije yo que era la suma de las derivadas. ¿Qué pasa con g de x? G de x es 4x a la cuarta. Esto es una constante por x a la cuarta. La constante sale afuera, dijimos recién. Entonces va a ser que g' va a ser 4 por la derivada, vamos a escribirla así, de x a la cuarta. ¿Y cómo derivo x a la cuarta? Y x a la cuarta, el 4 ya lo tengo, este es el coeficiente, ¿no? No confundir. La derivada de x a la cuarta es 4 por x a la 4 menos 1. Es decir, que en definitiva, g' de x nos ha quedado 4 por 4, 16 x al cubo. ¿Por qué? Porque esto es constante, sale afuera, y ¿cómo derivo x a la cuarta? Bajo el exponente, y el exponente lo debo disminuir en 1. Entonces me queda 4x al cubo. Eso es g'. Con el 4 de este me queda 16x al cubo. Bueno, ¿qué pasa con la derivada de h de x? H de x es 3x al cuadrado. Entonces, esto es un 3 que es constante. La constante sale afuera. Entonces, h' de x va a ser 3 por la constante, la derivada, vamos a escribirlo así, de x al cuadrado. ¿Y cómo derivo x al cuadrado? X al cuadrado tiene esta forma. Entonces va a ser el 3 afuera, que era la constante que teníamos acá, y el 2 baja, y me queda x a la 2 menos 1.
O sea que me va a quedar 3 por 2, 6, x a la primera. Entonces, eso es la derivada de h', es 2 por 3, 6, x a la 1. O 6x. ¿Le ponen el 1 o no lo ponen? Yo lo puse a propósito para que vean que le bajan 1, les ponen. Bien, después vamos a ver qué pasa con la derivada de t. T de x es 2. Es decir, es una constante t de x. Entonces, ¿cuánto vale t'? T' vale 0. Que la derivada de cualquier constante vale 0. Entonces, esta función f es suma de h más, perdón, de g más h más menos t, ¿no? Entonces, f de x, su derivada es la derivada de g que nos dio, la derivada de g, acá la tenemos, nos dio 16x al cubo. La derivada de h nos dio 6x. Y la derivada de t nos dio 0. Más 0 o menos 0, como quieran. Es decir, este 0 no lo vamos a escribir. F' de x nos dio 16x al cubo más 6x. ¿Entendido? Sí, perfecto, profe. ¿Se Sí, entendió? profe. Bueno, entonces, fíjense, y esto para este polinomio o cualquier función polinómica que se les presente, porque ustedes ya saben derivar constantes y que la constante sea la de afuera, ¿no? Es decir, la derivada de una suma, la suma de las derivadas, la derivada de las constantes vale 0, o sea que cualquier polinómica no tienen problema. Bueno, vamos a mirar una derivada que aparece ahí que merece que se haga, digamos. Digamos, un límite famoso que vamos a necesitar. Vamos a calcular el límite para x tendiendo a 0 de seno de x sobre x. Después vamos a ver por qué quiero eso. Este límite lo vamos a mirar, lo vamos a pensar desde el punto de vista geométrico. Entonces, supongamos que x es un número real, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos definida la función seno de x, ¿se acuerdan? Bueno, acá queda medio como si fuera de 45 grados, pero x es cualquier ángulo. Este es mi ángulo x. Medido en radianes, es la longitud del arco que abarca. Y el seno, ¿se acuerdan que era este segmento? Y la tangente, que yo les dije la otra vez que era importante, era prolongar esto, y esto era la tangente de x. Esto es x. La longitud, perdón, la medida de este ángulo es la longitud del arco que abarca. Y este es el seno. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que seno de x
es más chico, el seno de x es la longitud de este segmento, es más chico que la longitud de ese arco y es más chico que la tangente, porque la tangente es la longitud de este segmento. Entonces, a ver, no me tengo que equivocar, porque siempre puedo meter la pata yo con estas cosas. La tangente es seno sobre coseno. La tangente es seno sobre coseno. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Dividir todo por seno de x. Seno de x en el primer cuadrante es positivo. O sea que voy a dividir todo por seno de x. Entonces me va a quedar 1 más chico que x sobre seno de x más chico. Estoy dividiendo esta desigualdad por seno de x. 1 sobre coseno de x. ¿Está bien? ¿Me siguen? Seno de x, que es este segmento, es más chico que el ángulo medido en radianes y es más chico que la tangente, que es este segmento. Entonces tenemos seno de x más chico que x más chico que tangente de x. Acordarse que tangente de x es seno de x sobre coseno de x. Divido esta desigualdad, que son en realidad dos desigualdades, todas por seno de x, que es positivo en el primer cuadrante. Entonces las desigualdades siguen valiendo en el mismo sentido. Ahora vamos a invertir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si ustedes tienen A sobre B más chico que C sobre D, entonces, cuando ustedes toman las inversas de esas fracciones, les va a quedar que D sobre C es más chico que B sobre A. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, si tienen esta desigualdad, este lo pueden pasar multiplicando, ¿no? Entonces tendríamos A por B sobre B es más chico que C. Y ahora, este A, lo que está multiplicando, a ver quién quiero pasar, ¿con quién me quiero quedar? Este B que está dividiendo lo paso multiplicando, entonces me va a quedar A por B más chico que B por C. Y ahora al A lo paso dividiendo y me queda D más chico que B, C dividido A. Y este C que está multiplicando lo paso dividiendo, B sobre C es más chico que B sobre A. Que es lo que yo les decía, ¿no? Si tienen que esta desigualdad, entonces los inversos tienen el orden al revés. ¿Bien? El inverso de C sobre D es D sobre C y el inverso de A sobre B es B sobre A. ¿Está bien? ¿Sí, eso? ¿Se entiende eso? Bien, bueno, entonces, eso que tenemos me está diciendo. Vamos a invertir entonces estas fracciones. Entonces me va a quedar el inverso de C seno de X sobre X, me va a quedar que es más chico que 1. ¿Está bien? Porque antes tenía que X sobre seno de X era más grande que 1. Entonces ahora el inverso, que es dar vuelta, seno de X sobre X es más chico que 1. Y el seno de X sobre el seno de X, que era más chico que 1 sobre coseno, si yo invierto, me va a quedar que es más grande que coseno de X. ¿Sí?
Los dejo pensar un poco. ¿Está bien? Sí, ¿Sí? entiendo. Bueno, Sí, sí. perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, salimos de acá. Usamos que el seno es, perdón, usamos que la tangente es seno sobre coseno. Entonces, dividí todo por el seno, llegué a esta desigualdad, ahora tomé la inversa, las di vuelta a las tres desigualdades, digamos a los tres que estaban fabricando la desigualdad, tomé sus inversos y me quedó de esta manera. Bien. Ahora volvamos a esto. ¿Se acuerdan que esto es seno de x? Pero este pedacito es coseno de x. ¿Está bien? Eso es coseno de x. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pensar que estoy en una circunferencia. Esto ya lo saben, pero estoy recordando. ¿Qué pasa si el ángulo es 0? El coseno, ¿cuánto vale el coseno de 0? Acuérdense que el coseno es cateto adyacente sobre el radio. Y entonces, el coseno de 0 se transforma en el radio, porque me va a dar todo esto. Y el radio sobre el radio es 1. Entonces, el coseno de 0 es 1. Entonces, ahora vamos a tomar el límite para h tendiendo a 0 en los tres términos. Entonces, el seno de x sobre x me queda aprisionado, ¿no? Y entonces, cuando x tiende a 0, esto tiende a 1. Y el 1 es constante, cuando x tiende a 0, esto sigue siendo 1. Entonces, el límite para x tendiendo a 0 de esta expresión está aproximado por abajo y por arriba con 1. Entonces, eso vale 1. ¿Entendido? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿por qué me interesa eso? ¿Por qué me interesa eso? Porque queremos calcular la derivada del seno de x. ¿No? Entonces, acá vamos a necesitar que ustedes se acuerden cuánto vale seno de alfa más beta. En el apunte que yo les di la otra vez de trigonometría está eso. El seno de alfa más beta es seno de alfa por coseno beta más seno beta coseno de alfa. Lo buscan, es una identidad trigonométrica que ustedes tienen. Entonces, lo que yo quiero es calcular la derivada de la función f de x igual a seno de x en cualquier punto. Entonces, para eso voy a tener que calcular f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Bueno, f de x0 más h sería seno de x0 más h menos f de x0, que es seno de h, perdón, seno de x0,
sobre h. Bueno, ¿qué es seno de x0 más h? Hay que usar aquella fórmula. Va a ser seno de x0 por coseno de h más seno de h por coseno de x0 menos seno de x0 sobre h. Bueno, entonces nos va a quedar, ¿está bien? Esto es aplicar esta fórmula para el caso particular de x0 más h. Entonces, el seno del primero por el coseno del segundo más seno del segundo por el coseno del primero. Después viene menos seno de x0 sobre h. Bien, entonces, acá van a tener, escribo acá arriba, el h está dividiendo, ¿no? Entonces acá tienen seno de x0 y acá también tienen seno de x0. Entonces les va a quedar seno de x0 factor común de coseno de h menos 1. Estoy sacando factor común entre este término y este, seno de x0. Y después me queda seno de h sobre h por coseno de x0. Más, vamos a ponerlo, seno, bueno, caramba, seno de h por coseno de x0 sobre h. Es decir, esta expresión la puedo factoriar de esta manera. Y ahora vamos a tomar el límite para h tendiendo a 0. Entonces, acá tienen coseno de h. Cuando h tiende a 0, esto tiende a 1, ¿no? Y este es el seno de h sobre h. Entonces, sale de parecido a como hice recién con el seno de h sobre h, que el coseno de h menos 1 sobre h también tiende a, esto tiende a 0, esto tiende a 0, y esto es 1 por el coseno de x0. Entonces, observación similar a lo que hicimos recién, el límite para h tendiendo a 0 del coseno de h menos 1 sobre h, eso es 0. Parecido a lo que hicimos recién. Y después nos queda el límite para h tendiendo a 0 de seno de h sobre h por el coseno de x0. Pero el coseno de x0 es constante respecto de h, y este es el que calculamos recién, que esto vale 1. Entonces, esto vale coseno de x0. Es decir, que la derivada del seno nos da el coseno. Entonces, este límite vale 1, perdón, coseno de h menos 1 sobre h vale 0. Se puede salvar la indeterminación desde el punto de vista geométrico, como hicimos recién para el seno. Este lo calculamos que vale 1, y entonces cuando tomo el límite para h tendiendo a 0, esto es constante de h,
esto vale 1, que es el que demostramos recién, esto da coseno de x0. Entonces, la derivada del seno es el coseno. En este punto x0 o en cualquier punto. Entonces, la derivada de seno de x, la derivada del seno de x, f' de x, es coseno de x. La derivada del seno es coseno. Bueno, hay que hacer una especulación geométrica parecida a la anterior para ver que esto tiende a 0. Bueno, entonces con esto, por hoy terminamos. Vamos a sacar la grabadora.